Bienvenidos y bienvenidas a Tras la pista del Anticristo, el documental que nos invita a mirar más allá de lo visible, a leer los tiempos con discernimiento y a comprender cómo el espíritu del Anticristo se infiltra sutilmente en nuestra cultura, nuestra historia y hasta en nuestros pensamientos. Hoy llegamos al tercer capítulo de esta serie. Si aún no has visto los episodios anteriores, te invito a hacerlo. En el capítulo 1 analizamos el origen bíblico del Anticristo y en el segundo, cómo los imperios y culturas del mundo han sido terreno fértil para su predicción. Puedes encontrarlos aquí, en el canal. Recuerda suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún episodio y compartir este contenido si crees que puede abrir los ojos de alguien más. Este no es un documental más, es una alerta espiritual. Empecemos. De la historia, el pensamiento humano ha buscado respuestas. Para cuando la razón se separa de lo sagrado, lo que nace no siempre es libertad. A veces es rebelión. Los 10 pensadores que exploraremos hoy no son simplemente críticos de la religión. Son arquitectos de una nueva visión del mundo, donde Dios es innecesario e incluso un obstáculo. Cada uno de ellos desde trincheras distintas: la política, la ciencia, la filosofía, la psicología o el ocultismo. Cuestionó la existencia de lo trascendente y propuso reemplazos, ideologías, sistemas, placeres, estructuras. No todos fueron enemigos declarados del cristianismo, pero todos, a su modo, abrieron puertas que alejaron al ser humano de la fe. Los hemos seleccionado no solo por su influencia intelectual, sino porque sus ideas, cuando se siembran sin discernimiento espiritual, preparan el corazón humano para recibir al espíritu del Anticristo. Una mentalidad que adora la autonomía, relativiza la verdad y niega toda necesidad de redención. Esto no es una cacería de brujas, es un llamado a despertar, porque cuando las ideas matan a Dios, el alma queda huérfana. Y donde el alma está huérfana, el Anticristo encuentra morada. En estos tiempos vivimos en una época moldeada por ideas. Muchas de ellas nacieron en aulas universitarias, en libros que pocos leyeron, pero cuyas consecuencias hoy sentimos en lo más profundo. Este episodio es un viaje para las mentes que, sin tal vez proponérselo directamente, abrieron camino al espíritu del Anticristo. Karl Marx, el pensador de la revolución. Marx creía que la religión era una ilusión, un obstáculo para la liberación de las masas. Para él, el hombre no era imagen de Dios, sino una simple pieza dentro del conflicto de clases. Su comunismo buscaba un paraíso terrenal, pero sin creador. Marx no fue un satanista ni un mago oscuro, pero su filosofía materialista fue una de las más devastadoras para la espiritualidad. Al reducir al ser humano a simple producto de sus condiciones económicas, anuló el alma. Su lucha no era por la redención, sino por el poder. Y en ese mundo sin cielo, la religión era un enemigo a destruir. El espíritu del Anticristo se manifiesta
donde el alma ya no tiene lugar en el relato humano. Friedrich Nietzsche. Nietzsche gritó que Dios había muerto. No lo dijo con alegría, sino con rabia y desconsuelo. Propuso al superhombre como reemplazo, alguien sin moral cristiana ni necesidad de redención. En su mundo, el orgullo reemplaza a la humildad y la voluntad de poder toma el lugar de la cruz. Nietzsche declaró la muerte de Dios, no como un asesino directo, sino como el notario del alma occidental. Su diagnóstico fue certero. Dios ha dejado de gobernar los corazones, pero su propuesta, el superhombre, abría paso a una humanidad sin redención, sin humildad, sin cruz. El anticristo necesita un hombre que no sepa que necesita un salvador. Nietzsche lo preparó. Charles Darwin. Aunque Darwin no negó a Dios, su teoría de la evolución fue usada por otros para borrarlo del relato. El ser humano pasó de ser creado a imagen divina, a ser solo el resultado de un accidente cósmico. El diseño fue descartado, el alma ignorada. Darwin no atacó la fe, pero sus descubrimientos fueron convertidos en armas por otros. La evolución mal entendida hizo la vida una casualidad y de Dios un estorbo para el progreso. Se sembró la idea de que si venimos del mono, no tenemos por qué rendir cuentas a un creador. El espíritu del anticristo puede incluso usar a la ciencia para sembrar duda, orgullo y olvido de Dios. Freud puso el alma en el diván. Vio a Dios como una proyección de nuestros miedos infantiles. Para él, la fe era una ilusión y el pecado una construcción cultural. Ya no había necesidad de perdón, solo de análisis. El alma se volvió trauma y la redención innecesaria. Freud escarbó en el alma y encontró allí traumas, pero no sentido. Propuso que el pecado era culpa cultural, que Dios era un padre inventado para calmar miedos. En vez de llevarnos a la cruz, nos llevó al diván. El anticristo no necesita negar a Dios con gritos. Le basta con ridiculizarlo en silencio. Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo ateo. Sartre proclamó que no hay esencia, ni propósito, ni Dios. El ser humano está condenado a ser libre, pero sin brújula. Su pensamiento deja a la humanidad flotando en un vacío, sin verdad, sin esperanza. Sartre proclamó la libertad sin Dios, en un universo donde estamos lanzados al vacío, sin propósito, sin moral objetiva. Cada uno debe inventarse, pero ¿y si no sabes quién eres? ¿Y si te equivocas? ¿Y si te destruyes? La libertad sin verdad es un campo de entrenamiento para el caos. Y el caos es caldo de cultivo del anticristo. Antonio Gramsci entendió que la verdadera revolución debía ser cultural. Propuso cambiar la sociedad desde la educación, el lenguaje, los medios. Su objetivo, reemplazar los valores cristianos desde dentro, no con armas, sino con ideas. Fue un arquitecto de la hegemonía que hoy
nos gobierna. Gramsci fue el estratega silencioso del cambio cultural. No buscó derribar iglesias, sino vaciarlas desde dentro. Entendió que el lenguaje, la educación y los medios son trincheras más poderosas que las armas. El espíritu del anticristo sabe que no necesita perseguir la fe si logra que se vuelva irrelevante. Aleister Crowley, autoproclamado la gran bestia. Crowley abrazó el ocultismo y promovió abiertamente la inversión de los valores cristianos. Su lema era: haz tu voluntad, será toda la ley. En su mundo, el yo es el centro y Dios una molestia. Crowley sí abrazó la oscuridad abiertamente. No ocultó su adoración por lo oculto. Su ley, haz tu voluntad, resume la rebelión luciferina en su forma más pura. Él no preparó el camino, lo pavimentó. Fue profeta del yo absoluto, el eco del seréis como dioses del Génesis. Jacques Derrida, padre de la deconstrucción. Derrida enseñó que no existe verdad absoluta, que todo puede y debe ser reinterpretado. Así, hasta la Biblia se volvió sospechosa. En su mundo, todo es relativo, incluso lo sagrado. Derrida no destruyó la fe, la desdibujó. Nos dijo que no hay texto sagrado, solo interpretaciones, que no hay verdad, solo puntos de vista. Descompuso incluso el lenguaje. El anticristo no necesita imponer una mentira si consigue que ya nadie crea en la verdad. Yuval Noah Harari, uno de los pensadores más influyentes de hoy. Harari afirma que no tenemos alma, que somos solo datos. Para él, Dios es solo un mito del pasado y el futuro pertenece a las máquinas. Su visión del hombre no incluye redención ni esperanza eterna. Yuval Noah Harari ha generado muchas controversias por cómo aborda la fe, la historia sagrada y el futuro del ser humano desde una perspectiva transhumanista y tecnocrática. No es solo lo que dice, sino lo que representa. La exaltación de la inteligencia artificial, el desprecio por lo trascendente y esa visión fría y calculadora del ser humano como hackeable. Tiene rasgos que particularmente a mí me inquietan profundamente cuando los miramos con discernimiento. Yuval rechaza la verdad absoluta. Considera la Biblia un mito al mismo nivel que las historias mitológicas antiguas. Habla de la humanidad como si fuera un proyecto en manos de una élite tecnológica. Y peor aún, predice con entusiasmo que los algoritmos conocerán y dominarán la conciencia humana. Esas ideas se alinean con el espíritu del anticristo descrito en 2 de Tesalonicenses 2:4. Él se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Lo que quiero hoy es advertir. Su discurso desarraiga a millones del concepto de creación divina
y los entrena mentalmente para confiar más en los datos que en la verdad revelada. Hoy recorrimos las mentes que, desde el pensamiento, sembraron dudas, destronaron certezas y apartaron al hombre de su origen divino. 10 filósofos, 10 voces potentes, algunas seductoras, otras amargas, todas con un punto en común: el rechazo, explícito o sutil, de Dios como centro. Pero recuerda esto: el espíritu del anticristo no solo se manifiesta en ideas oscuras o en doctrinas siniestras, sino en todo pensamiento que exalta al hombre por sobre el Creador. Por eso discernir es vital. No todo lo que brilla es verdad. No todo lo que suena profundo edifica. Te invito a volver a mirar este episodio, a anotar lo que más te inquietó y, si aún no lo has hecho, repasar los capítulos anteriores. Cada pieza es parte de un mismo rompecabezas. Y recuerda, nos vemos en 15 días. Te espero para seguir la búsqueda. Nuestro próximo episodio: 10 líderes con el espíritu del anticristo. Nos adentraremos en figuras que no solo pensaron, sino que gobernaron, lideraron y arrastraron multitudes. ¿Qué ideas abrazaron? ¿Qué huella dejaron? No te lo pierdas. Que el amor a la verdad siga guiando tu mente y tu corazón. Nos vemos.